Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por conectarse. El Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Hoy estamos con el amigo licenciado en Comunicación Social, Aldemaro Barrios. Aldemaro, Aldemaro, el momento en que el Libertador tiene que salir de Venezuela después de aquella gloriosa entrada en el año 13, bueno, al año siguiente sale en una situación bastante difícil, va a Santa Fe, Bogotá, y de allí pues empieza un camino difícil y tiene que irse al exilio. Tiene que irse, como todos sabemos, a Jamaica. Es el año 14 y 15. 2 años van a ser sumamente difíciles. Y el Libertador tiene que llegar a reflexionar la situación de América y la situación del mundo. Correcto. Para entonces en Europa, se estaba desarrollando, o se había convocado en todo caso, al Congreso de la Santa Alianza en Viena, el Congreso de Viena. Y Europa estaba reconfigurando el mapa político. Las potencias se estaban reorganizando y por cierto que España no fue invitada porque quedó cuestionada al perder las colonias de América o al tenerlas en entredicho. De tal manera que entonces las otras potencias de Europa se sentaron a redibujar el mapa de Europa, el mapa de América, el mapa del mundo. En ese momento Bolívar está, como dijimos, en Jamaica. ¿Cuáles reflexiones saca el Libertador y cómo redimensiona los planes de lucha para continuar precisamente en lo que había marcado el destino de su vida, en la lucha por la independencia de Venezuela y del resto de gran parte de América? Bueno, gracias, Manuel. Lo primero que hay que decir es que Bolívar, justamente como tú lo señalas, empieza a reflexionar sobre la experiencia de una guerra que ya lleva unos cuantos años, 4 o 5 años, y que empieza él a darse cuenta de los errores y a notar los errores que han ocurrido. Pero, más allá de los errores, que podemos tomarlo como segunda circunstancia, es la comprensión geopolítica del mundo, que Bolívar la desarrolla en la Carta de Jamaica. Le explica, él como ciudadano del mundo, reconoce que hay una cantidad de fuerzas, una correlación de fuerzas que ha cambiado en ese momento y que está cambiando en ese momento. Como tú decías, por un lado está la Santa Alianza con la presencia de Prusia, Rusia, Austria, Francia con Napoleón es derrotada, pero los españoles llaman a esta guerra que tuvieron contra Napoleón la guerra de independencia en España. Contra Napoleón. Contra Napoleón. Y quedan completamente devastados. Pero es que además de eso, hay que señalar que la economía española se sustentaba fundamentalmente sobre un 60% dependía de las colonias hispanoamericanas. Eso te da una señal de cómo dependía, España de las colonias que estaban sublevadas. Desde 1810, la sublevación en México con Morelos, en el Río de la Plata con Belgrano y San Martín, que incluso sube hasta los Andes, convoca a O'Higgins, Chile, Perú, etc. Y el propio Bolívar, en medio de su experiencia primera de la Segunda y Tercera República, nos muestra la capacidad que tiene Bolívar, de la comprensión geopolítica mundial, como ningún otro. Comprensión geopolítica que le determinó calificar y decir, por aquí es la ruta, por acá no es. La otra circunstancia es que Bolívar comprende que ya no puede plantearse una guerra en términos como la planteó en la Primera y Segunda República, que era una guerra más bien de posiciones. Bolívar piensa entonces a llamar a ese pueblo pobre
afectado por las circunstancias económicas de una dependencia colonial con España y de unas circunstancias económicas difíciles para esa población, llama a los negros esclavizados y a los indios esclavizados a incorporarse. Pero ¿cómo lo hace? ¿Y cómo plantea él esta nueva circunstancia? A través de un sistema que es de guerrilla. Es la masificación de la guerra, la popularización de la guerra. En eso piensa Bolívar en esos años y efectivamente comienza entonces a plantearse algo muy del elemento estadístico. Él dice, las pequeñas minorías organizadas y las pequeñas minorías organizadas y las grandes mayorías divididas y desorganizadas, eso no puede ser. Esa fue una clara visión estadística del hombre que ha pensado, pero bajo la experiencia de los años anteriores. Ese es el Bolívar que comienza una nueva etapa, y una etapa que le augura confrontaciones con otros líderes patriotas, pero que a la final logra su éxito cuando convoca. Bueno, Bolívar redimensiona entonces su planteamiento de la lucha y regresa. Vía Haití regresa en la expedición, o en las dos expediciones de los Cayos, por un lado. Pero por otro lado ocurre un suceso sumamente importante, poco conocido para los venezolanos, e inclusive a nivel internacional, poco conocido. Un grupo de patriotas y de hombres al servicio de la causa de la independencia llegan hasta el sur del territorio de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, que todavía era territorio, estaba bajo dominio español. Y toman la isla Amelia y fundan allí una república. Entre esos estaba Agustín Codaxi, Pedro Gual, estaba Lino de Clemente, estaba Vicente Pasos, un peruano que estaba por aquí en ese tiempo, estaba Aurí, un grupo de estos patriotas, y establecen allí una república, inclusive crean una bandera y hacen un papel de constitución y una proclama. Y entonces era presidente en Estados Unidos Jay Monroe, y Estados Unidos estaba negociando con España la adquisición de la Florida, y se desarrolló la negociación, pero lo que quería plantearte es, formaba parte de los planes del Libertador la creación de aquella república, que era una cosa, pues no está claro todavía, mientras él venía a tierra firme, y esta gente, estos hombres, estos factores de la revolución estaban allá creando esa república en Isla Amelia. Sí, bueno, pocos documentos hay que señalan que Bolívar planificó esa actividad, que fue pensado por Bolívar. Por eso es que uno tiene que ir atando cabos para poder determinar si fue un plan bien concebido. Una estratagema. Una táctica para golpear a la monarquía española, porque esa es la entrada a México, esa es la entrada obligatoria por el Caribe entre Cuba y la Florida. Entonces, controlar esa entrada es muy importante. Además, todas las embarcaciones que venían desde Nueva York tienen obligatoriamente que pasar por esa costa. Entonces, sí, las embarcaciones además que hacia Sudamérica, ya en el mercado, en el comercio de Estados Unidos, tenían que salir de allí, estos puertos del sur. Tenían que pasar por allí. De manera que ese es un bastión militar naval de primer orden. Ahora, Bolívar, a mi modo de ver, según lo que ha señalado Pividal y otros, no se quiso comprometer públicamente, en tanto que ya él estaba pensando como jefe de Estado. Bolívar está comprendiendo que debe constituirse el Estado, y se constituyó el Estado gran colombiano, pero no se involucra en documentos para no perder el tino diplomático con los Estados Unidos, que eventualmente para esa época él pensaría que recibiría apoyo de algunos elementos o factores políticos de los Estados Unidos. Sin embargo, fíjate que
¿quién es uno de los líderes que desarrolla la conquista o la toma de la isla Amelia? Desde el punto de vista político, Pedro Gual. ¿Y quién es Pedro Gual después? Es el canciller de Bolívar, es el canciller de la Gran Colombia, es el pensador o el promotor, el motivador de lo que ocurrió en Panamá posteriormente, sí, que es el Congreso Anfitriónico, etc. Pero entonces, ciertamente este es un episodio poco conocido y yo creo que es importante valorar tres aspectos allí. Uno, la temeridad patriótica, ¿no? La temeridad de colocarse en posición desventajosa porque tienes a la Armada norteamericana encima, porque además tienes el bastión de Cuba, que era un posicionamiento importante de España. Era la gran base militar de España en América. Claro, entonces tomar la isla Amelia fue una acción, por un lado, temeraria, pero también una respuesta al ámbito de los deseos de los patriotas, no solamente venezolanos, porque aquí había, como tú dices, ecuatorianos. Pueyrredón sabía que iba a pasar allí, los argentinos sabían que estaba pasando eso, que iba a pasar eso. De manera que era una movida táctica importante porque le demostraba a España, miren, nosotros estamos aquí, y le demostró a los Estados Unidos. De hecho, inmediatamente los Estados Unidos reacciona y manda a quien fue posteriormente presidente, pero en ese momento era un alto oficial de alto mando, a Jackson, quien retira a los patriotas. Sí. Entonces ese episodio, por un lado, tiene la caracterización del ímpetu patriota, por otro lado, la capacidad geopolítica que en este caso tenía Pedro Gual Bolívar, al entender que allí había necesidad de llegar para hacer una movida y obligar a los españoles a tener alguna reacción, como efectivamente ocurrió posteriormente. Esto es importante abordarlo, Aldemaro, por varios aspectos. Uno, por el conocimiento de este episodio propiamente. Muy poca gente sabe además que había una escuadra corsaria en el Caribe al servicio de la causa patriota y que estaba en comunicación con los patriotas nuestros. Eso es poco conocido. Desde luego que ese es un punto aparte, pero es necesario decirlo, mencionarlo. ¿Por qué? Porque son parte de esos corsarios quienes, creo que tienen unos 15 barcos de corsos por allí por el Caribe. No hay que perder de vista que esos corsarios hacían la tarea propia del corso, teniendo allí en Cuba la base de la Armada Española, que en América era la más importante. Pero además es importante que este episodio de Isla Amelia va a concluir finalmente con la expulsión ordenada por el presidente Monroe, y que en efecto, como tú señalabas, es Jackson el que posteriormente Jackson va a ser presidente de los Estados Unidos. Van a expulsar a estos patriotas de la isla y hasta ahí llega la historia de la República de la Florida. Pero es importante, todo esto es desde luego importante conocerlo, pero hay un trasfondo, es que Estados Unidos actúa en apoyo a España, a una España que está totalmente debilitada en Europa y debilitada en América. Es decir, esa ayuda, entre comillas, es porque Estados Unidos se está engullendo en buena medida lo que puede quitarle a España. Entonces está negociando con España el territorio de la Florida, que no es la Florida, no es la península hoy día, es gran parte de las plenillanuras centrales, porque hasta entonces Estados Unidos, este es el Atlántico, Europa está allá, este es Estados Unidos, era una franja cercana al Atlántico, y todas estas plenillanuras hacia el oeste, hacia allá, hacia el Pacífico, eso todavía no estaba conquistado. Entonces la Unión se propone hacia el sur y hacia el oeste. Claro, entonces tiene que negociar con España. Esa negociación se da en un tratado entre un alto representante, que era el ministro de España, Luis de Onís, sí, y John Quincy Adams, hijo de Adams, el que había sido presidente de Estados Unidos y que va a ser presidente posteriormente, era secretario de Estado. Así es. ¿Qué nos dices bueno, de eso? Mira, ¿Qué manejas tú de eso? Ahí
Ahí yo creo que se inicia. Ese es el tratado que llaman de transatlántico, Tratado de la Florida, tiene varios nombres. Sí, bueno, se conoce también como Adam Onis porque Sí, John sí, Quincy sí. Adams es quien la suscribe y Luis Onis es Sí, en sí, representación el de, español. como plenipotenciario de España. Pero hay una lectura que hay que hacer allí. En primer lugar, se inicia el proceso expansionista norteamericano que va a recorrer todo el extenso tiempo de un siglo y quizás más, porque hasta el siglo XX, hasta hoy día, la capacidad injerencista, expansionista de los Estados Unidos no ha cesado. Pareciera que es como una obsesión por agrandar sus arcas, que no sé dónde las van a meter porque ya tienen casi todo el mundo dominado, aunque hoy está en una situación crítica. Pero ese momento de la isla Amelia, los españoles se dan cuenta que no, y los Estados Unidos se dan cuenta que España no tiene la capacidad para soportar desde el punto de vista militar ni económico ese territorio. Y deciden hacer una negociación que tardó desde el episodio de la isla Amelia, que fue, digamos, el detonante para que se aceleraran estos procesos. Pasó el año 18, 19, el 20, hasta el 21, cuando finalmente se firma. Fue refrendado. Fue refrendado, pero pues. durante todo ese tiempo esa isla y ese territorio estaba ya dominado por los Estados Unidos. Ciertamente aquí, por un lado, comienza la expansión territorial de los Estados Unidos en el continente norteamericano, como tú llamas, esa planicie que va desde Florida hacia Luisiana, todo el sur de ese continente, y bueno, y posteriormente viene lo de México, que ese es otro capítulo. Pero España negocia de manera desventajosa, humillante, si se quiere, con los Estados Unidos. Yo estaba buscando ver si era verdad que los Estados Unidos habían pagado esos 5 millones de dólares o 5 millones de pesos fuertes, que fue el convenio en dinero. Lo cierto es que yo lo veo más como un convenio político que económico. Era una instancia más política que económica, porque hay quienes estiman que los Estados Unidos estafó a un estado como España, una monarquía como España, y no pagó los 5 millones de dólares, sino que sencillamente se ocupó y punto. Lo que sí hizo es que fue fiel a su condición de neutralidad, que era lo que le exigía a España, a los Estados Unidos en el convenio, mantenerse neutrales con relación a los procesos de liberación de las colonias españolas, y lo hizo. Pero además de eso, hay algo que no podemos olvidar y que lo suscribe y exige la monarquía española a los Estados Unidos, que es que las causas en las que habían, digamos, multado o pechado los Estados Unidos por haber apoyado a Miranda, quedaban suspendidas, es decir, quedaban derogadas. Se ha especulado mucho sobre si ese tratado es poco conocido. Realmente nosotros debemos hacerlo conocer, porque se trata primero del inicio del proceso de expansión norteamericano hacia su propio territorio. Pero ya había adquirido de Francia a comienzos del siglo Luisiana, la parte norte de Luisiana y Missouri y todo eso, pero aquí, fíjate que ese territorio que es relativamente pequeño, pero es muy estratégico. Claro, porque es que adquiriendo ese territorio, adquiere Oregón y le da prácticamente el camino hacia el Pacífico. Y a cambio Estados Unidos le garantiza, imagínate, le garantiza a España la soberanía de la península de la Florida, que como tú decías, España no tenía la fuerza necesaria para defender. No tenía, incluso hubo unos escarceos con Inglaterra sobre la posibilidad de que ellos intervinieran, los ingleses intervinieran en Cuba, incluso tomaran la Florida, porque no estaban del todo resueltos los problemas entre Estados Unidos e Inglaterra, incluso con Francia, porque recordemos que, yo no sé, pero el año 19 pudiéramos nosotros, nos han dicho que la Primera Guerra Mundial fue a principios del siglo XX.
Pero esa fue una gran conflagración. De hecho, Bolívar responde, después del Tratado del Armisticio de 1820, responde, y a partir de la ruptura de este tratado, por lo de Maracaibo y todo eso, él escribe al de la Torre que ellos están lidiando un tema mundial en este territorio y que debe considerar que la paz mundial, o en todo caso los ojos del mundo, estaban puestos en este territorio. Y cuando hablo de este territorio hablo de Venezuela, Colombia, Ecuador, sí, este gran subcontinente. Y efectivamente hoy más o menos estamos en la misma circunstancia. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta o estamos en ese proceso. Bueno, pero en todo caso Bolívar está en tierra firme. Se ha venido cuando aquello está ocurriendo allá. Y claro, sí, la negociación entre Estados Unidos y España se lleva entre el 19 y el 21, el 22. Sí. Pero mientras tanto Bolívar se ha sentado aquí. Es decir, Bolívar hace una evaluación de la situación internacional en Europa, con España, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, y va viendo aquellos escenarios y decide Bolívar entonces asentarse aquí, precisamente en la Guayana, enfrentar como enfrenta la expedición de Morillo, y logra concentrarse y poner a un lado los proyectos de Puerto Rico y Cuba, o de Cuba y Puerto Rico. Correcto, ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros significar aquella visión de Bolívar? ¿Qué valor le podemos dar, claro, a esa visión que tiene Bolívar del panorama internacional? Lo primero es que la comprensión geopolítica que tiene Bolívar desde lo internacional es lo que le permite a él lograr primero el apoyo de factores internacionales, en Inglaterra sobre todo, en apoyo a los procesos de independencia. Recordemos que Inglaterra, aunque era miembro de la alianza, estaba con cierta reserva con relación a España, y es precisamente por los recursos territoriales que hay en este continente. Bolívar sabe eso, pero también Bolívar no pierde el enfoque de algo muy importante, que es constituir Estado. Es necesario constituir el Estado, y por eso se va el 19 y está la Constitución, el Congreso de Angostura, y empieza un Estado. Tiene ya la jerarquía de jefe de Estado. Y aunque algunos países no lo reconocen, especialmente los Estados Unidos no reconoció a la Gran Colombia hasta el año 23. A pesar de que ya era un Estado, tenía una Constitución, tenía un ejército, tenía un territorio, tenía leyes, etc. Entonces, no es reconocido, y él sabe desde 1816 que Estados Unidos no va a ser el amigo que él pensaba, porque ya los Estados Unidos había dicho, y lo dijo Jefferson el año 13, que estos liderzuelos de Sudamérica eran unos ignorantes, y no sé qué otros epítetos, y Monroe, el mismo Monroe, en el año 17, dijo que aquí lo que había era una guerra civil. No, ciertamente hubo una confrontación entre venezolanos o gran colombianos, pero después la guerra se convirtió en una guerra de insurrección contra una monarquía. Era un Estado contra otro Estado. Sí. Entonces, en eso hay que valorar mucho la visión de la que hablábamos de Bolívar, porque Bolívar comprende algo importante. A partir del Congreso de Viena, España va quedando fuera, y las demás potencias, así se puede ver en cantidad de documentos que en Europa se publican, y la cantidad de representantes que vienen aquí, de agentes, no de representantes diplomáticos, agentes comerciales, vienen a ver qué hay, qué se necesita, cuánta gente hay, cuáles son las enfermedades, las aguas, los caminos, los puertos, etcétera. Porque es que entonces Europa empieza a ver que este es un pastel grande que ha quedado fuera de las manos de España, y cada quien es desde la Rusia zarista, Inglaterra, Polonia, Prusia, Francia, Austria, etcétera, pues. Y están viendo en efecto que está cerca de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿cómo ese panorama lo va analizando Bolívar? Y en efecto, como tú dices, se concentra en crear un aparato de Estado para decir, ya va, un momento.
Entonces, ese es un escenario que Bolívar ve. Y ve además que Inglaterra, la Gran Bretaña, mejor dicho, isla al fin, se mantiene relacionada con el continente europeo, o con el resto de tierra firme, continente europeo, pero ella se encierra después de las guerras napoleónicas a desarrollar estudios, ciencia, tecnología, a instalar las grandes fábricas. Industria. Y ya para los años 30, 35, 40, ya es el gran emporio industrial y exportador del mundo y el gran centro financiero. Bolívar vio eso con suficiente antelación para considerar que era la potencia con la que había que buscar alguna relación, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Eso en el tiempo no ha cambiado, porque fíjate que Inglaterra se salió del BRIC hoy día, y en ese momento efectivamente Gran Bretaña quien aporta con, no digamos de manera pública, porque no lo hace de manera pública, lo hace de otra manera, y está pensando justamente en la posibilidad de hacerse de ese 60% de economía que la tenía exclusivamente España, sin gastar nada. Si nosotros sostuvimos a España durante 300 años con su economía, con dos partes del tercio de la economía dependía de América. Y sí, eso en términos económicos es muy significativo para Inglaterra, que toma ventaja de eso. Ahora, toda esta situación que se presenta en Europa, el papel de Estados Unidos, la preeminencia de Inglaterra, ¿qué aporta todo eso en la visión del Libertador para conducir la campaña hacia Carabobo? Es decir, no la batalla, la campaña hacia Carabobo y lo que simboliza, lo que significa, lo que representó y representa Carabobo. Bueno, un punto de honor crucial de todo ese proceso de la campaña de Carabobo es justamente cuando en noviembre del año 1820, España definitivamente reconoce en Bolívar el jefe de Estado y a la Gran Colombia como un Estado. Lo reconoce, y por eso es que se firma el armisticio de 1820. Y hoy esa situación en el panorama mundial y en el contexto de la revolución bolivariana, ¿tiene algún paralelismo, alguna semejanza? Totalmente. Nosotros ahorita somos, o vamos a ser, ya en ese proceso es dialéctico porque viene y va, somos un eje en el que se va a generar todo un cisma. Es decir, 200 años después, lo que es Colombia con su guerra, nosotros con la resistencia que hemos tenido aquí, producto del bloqueo y todo eso, Ecuador está a punto de explotar. Entonces estamos como que reeditando no la historia, pero sí en otras circunstancias viendo lo que percibió Bolívar el año 1820 cuando le escribió esa carta a Miguel de la Torre. Un poco la dialéctica en el tiempo de larga duración. Muchas gracias, Aldemaro. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí.